Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar un trozo del Evangelio que es muy fuerte, tiene mucha intensidad. La situación es muy dramática y entran en juego no solamente argumentos, sino también actitudes y sentimientos. Sorprenden a esta mujer en flagrante adulterio. Ciertamente lo que hacía no era una gracia, era un pecado. Objetivamente hablando, estaba mal. Llama la atención cómo en la ley de Moisés, en las costumbres judías, cuando había este tipo de situaciones, la única culpable era la mujer. Y para cometer adulterio se necesitan dos. ¿Dónde está el adúltero? No sabemos si él fuera el casado o ella o ambos, pero el adulterio a final de cuentas atenta contra la santidad del matrimonio, contra la estabilidad de la familia, atenta contra el vínculo que debe haber de amor y de fidelidad entre los esposos. Es algo que pues es malo. Sin embargo, la palabra de Dios refleja pues las costumbres de la época. Eso por un lado. Por otro lado, llama la atención la actitud de los fariseos y de los escribas. Ellos no querían defender la santidad del matrimonio. Ellos no estaban indignados por la maldad del acto. Ellos no querían que esta mujer se regenerara y volviera al buen camino. La intención de los fariseos y los escribas era ponerle una trampa a Jesús para poder acusarlo. Ese era su objetivo. Y sin embargo, presentan este caso como parte de un proceso de justicia, cuando en realidad su intención era otra, era poner una trampa a Jesús para poder acusarlo. Y para ello instrumentalizaron, usaron a la mujer. A mí, leyendo el Evangelio, hasta se me figura que había una especie de triunfalismo
morboso, una alegría morbosa. A ver ahora qué dice Jesús, a ver ahora qué hace Jesús cuando le presentemos el caso. No les importaba la mujer. Ahí la aventaron y la pusieron en medio. Y la pregunta que le hacen a Jesús es muy aguda. La ley nos manda que apedremos a estas personas hasta la muerte. ¿Tú qué dices? Si Jesús decía, no, no la maten. Esa era la trampa, porque podían entonces acusarlo de ser transgresor de la ley. Y podían acusarlo. Ellos sabían que Jesús es misericordioso, que perdona, que entiende la fragilidad del ser humano, que se acerca a los pecadores, que convive con ellos. Jesús no podía decir que la mataran, porque conocían el carácter, el temple de Jesús. Y si Jesús decía, no la maten, hubieran triunfado. Lo hubieran acusado de no cumplir la ley de Moisés, así como no cumplía, según ellos, la ley del sábado. La mujer no importaba. Y Jesús reacciona de una manera muy madura. No se deja envolver. No cae en el juego. Y es más, hasta provoca que los fariseos y los escribas se desesperen. Ellos le insistían, ¿qué hacemos? ¿La matamos o no la matamos? Una y otra vez. Hasta que Jesús se endereza y hemos escuchado lo que responde. Una frase genial. Algo que los dejó callados. No les dio gusto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Qué impresionante! ¿Qué podían hacer ellos? Ellos se daban por justos. Ellos cumplían la ley. Ellos eran estrictos en el cumplimiento de los mandamientos. Ellos tenían una conducta aparentemente irreprochable. Alguno pudiera pensar, sí, yo estoy libre de pecado porque cumplo la ley. Sin embargo, también sabemos que la condición humana es pecadora. Si uno de ellos se hubiera atrevido a arrojarle una piedra, hubiera sido también en contra de su verdad y de su prestigio, porque todos somos pecadores y ninguno tenemos derecho de arrojar una piedra a nadie. Aunque a veces, o muchas veces, frecuentemente, lo hagamos. No con piedras físicas, pero sí con palabras, sí con actitudes, como si nosotros no tuviéramos pecado. Y Jesús vuelve a lo suyo, a escribir sobre la tierra. Dice el Evangelio que se fueron retirando. Y es simpático, porque dicen, empezando por los más viejos. Obvio que sí. ¿Por qué? Porque mientras más uno avanza en edad, se van acumulando más la lista de pecados que hacemos en nuestra vida. Pero se quedó sola. Él con Jesús. Ella con Jesús. Algo que también me llama mucho la atención es que a esta mujer nadie le había permitido hablar. No fue escuchada. Y sin embargo, Jesús dialoga con ella. No dialoga con los fariseos. Lo que les dice es esa frase, pero no dialoga con ellos. No tiene un intercambio de palabras. En cambio, con la adúltera, sí. Y le pregunta, ¿dónde están los que te condenaron? No se fueron, pues ya no hay ni uno. Tiene este diálogo con Jesús. Y Jesús la respeta, no la consecuenta. Él está consciente, Jesús sabe que lo que hizo esa señora estaba mal. Sin embargo, no se escandaliza, no le reprocha, no la regaña, no le dice, pues oye,
reconoce que pecaste y que mereces un castigo. Nada, no toca el tema, no toca la situación, sino que le da una palabra también llena de fuerza. Tampoco yo te condeno. Vete en paz. Y fíjense, Jesús era el único que pudo haber agarrado una piedra y lanzársela, porque de ese grupo solamente Jesús era el único que no cometía pecado. Y sin embargo, Jesús no lo hace, ni siquiera la regaña, ni siquiera le reprocha, ni siquiera le echa en cara su pecado. Tampoco yo te condeno. Pero también reconoce que eso que hizo no es una gracia. Y le dice, vete y no peques más. No peques más. Y eso yo creo que es una palabra también de mucho amor de nuestro Señor. Porque Jesús sabe que el pecado nos denigra como seres humanos, como criaturas e hijos de Dios. Él sabe que el pecado a final de cuentas nos lleva a la oscuridad, a la infelicidad. Él sabe que el pecado nos lleva a una vida sin sentido, a una existencia fallida. Él sabe que cuando nosotros hacemos una opción por el pecado, no solamente rompemos la relación con Dios, con Dios y con el prójimo, también tenemos una ruptura existencial con nosotros mismos. El pecado resquebraja al ser humano. Por eso cuando Jesús le dice, vete y no peques más, no solamente es como para decirle, ya no quebrantes la ley porque te pueden castigar. Lo que le está diciendo Jesús es, sé feliz, date a respetar, sé buena, camina con la frente en alto, ten paz contigo misma, respétate y respeta a los demás, porque yo quiero que seas una mujer digna, irreprochable y a final de cuentas, feliz. Quiero que encuentres el sentido de tu vida. De tal manera que Jesús no solamente le salvó la vida, sino que la restituye en su dignidad como persona y le da un nuevo camino y un nuevo sentido a su existencia. Lo que pasó en esta mujer fue una transformación interior. Y eso también quiere hacer Jesús con nosotros. Yo creo que nos podemos aplicar el Evangelio de muchas maneras. La primera, de alguna manera ya la dije, ¿no? Cómo a veces nosotros nos constituimos en jueces y condenamos los actos de los demás. Y señalamos con el dedo y reprochamos y lanzamos piedras con nuestras palabras o con nuestras obras, con los chismes, con las murmuraciones. Es sano, es bueno que nosotros reconozcamos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque eso me permite entender y comprender y no juzgar ni condenar el pecado de los demás. Entender que es una condición humana y que tenemos también la oportunidad de tener relaciones estrechas, fraternas, sabiendo que compartimos esta naturaleza que es pecadora. Por otro lado, también hay que entender, como le pasa a la mujer, que el pecado en nuestra vida nos puede conducir al sinsentido, al quebranto, a la infelicidad. Y que el Señor también me está diciendo a mí que no peque más. Y repito, no como como un imperativo moral, el deber ser por el deber ser. No, sino como un respeto a mí mismo, como una profundización también en mi relación con Dios y con los demás, para ser feliz. Y por otro lado también acercarnos a Jesús, que es
fuente de misericordia infinita. Que a pesar de que nosotros podamos caer en pecado, Él siempre nos está recibiendo para ofrecernos su perdón. Y como en el caso de la mujer del Evangelio, para restituir nuestra dignidad perdida, para darnos una nueva oportunidad. Él salva nuestra vida y la salvó a un gran precio, su muerte, su pasión. Y Él quiere también salvar nuestra vida y que no estemos presos, esclavos en el pecado, sino que seamos hombres y mujeres con una gran dignidad. Lo que decía hace rato, que podamos caminar con la frente en alto. Pero si caemos, Jesús nos entiende, Jesús nos perdona, Jesús nos restituye nuestra dignidad, Jesús nos hace ver nuevos horizontes, pero también nos llama a conversión, porque Jesús no le dijo a esta mujer, vete y sigue dándole vuelo a la hilacha. Le dijo, no peques más, cambia, transfórmate, porque puedo caer en la tentación de decir, peco, al cabo Dios es misericordioso y me perdona. No, Jesús no consecuenta el pecado. Jesús sabe los efectos que puede tener el pecado en nuestra vida y nos quiere librar de eso. Por eso nos invita a que nos convirtamos y que hagamos una opción de renuncia a todo aquello que resquebraja nuestra relación con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Vete y no peques más. Creo que esa expresión la podemos anidar en nuestro corazón y que vaya produciendo mucho eco en nuestra vida. Y al final de cuentas ya va avanzando la Cuaresma, y la Cuaresma en su espiritualidad siempre nos invita al cambio, siempre nos invita a la renovación, siempre nos invita a que hagamos una cercanía a Jesús cada vez más profunda, para que vivamos los días de Semana Santa pues con mucho fruto. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.